Hola estimados amigos, bienvenidos a Línea Médica. Como todos los lunes nos encontramos con un excelente diálogo entre dos médicos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Wilber Salazar Osuna, cirujano urólogo. Bienvenido. Buenas tardes, doctor. Maestro, ¿cómo están? Y vamos a hablar sobre un tema. En este mes se celebra el mes de la próstata. Efectivamente es el mes de la prevención prostática, las enfermedades de transmisión, sobre todo de próstata, crecimiento prostático, cáncer de próstata per se como tal en el mes de noviembre. De acuerdo, entonces por ese motivo y ante una problemática de actualidad, continuamos nosotros hablando sobre este tema tan interesante e importante para los hombres. Y obviamente para la gente que nos está viendo, el doctor nos va a hablar de las novedades que tenemos en la próstata, el tratamiento de la próstata y la detección, porque antes se hacía tacto rectal, ahora ya no es necesario hacer tacto rectal para el diagnóstico. Como tal no. Hay que tomar en cuenta que la próstata es un órgano que está ubicado debajo de la vejiga, ¿no? Entonces, paulatinamente a partir de los 30 años se comienza y se platica con los pacientes que a todos los hombres nos va a crecer la próstata, irremediablemente. Grandes, pequeñas, medianas, verdaderos monstruos. El tamaño no siempre está relacionado con los síntomas. Nos ha tocado ver pacientes muy añosos que realmente nunca se han quejado. Pacientes jóvenes, 60, 50 años, que han presentado episodios de retención aguda de orina, por lo cual acuden a valoración. Realmente el tamaño de la próstata no se relaciona con los síntomas, sino que es una medida para detectar o saber el manejo que nosotros vamos a dar en un momento dado. De la próstata, pues hay que tomar en cuenta hoy en día, como usted bien decía, el tacto rectal. El tacto rectal todavía no está proscrito como tal, se sigue utilizando. Sin embargo, tenemos otras herramientas por las cuales nos podemos apoyar para determinar probabilidad de cáncer de próstata. Hoy en día tenemos lo que es el antígeno prostático, que es un estudio de escrutinio por medio de una muestra sanguínea, por el cual podemos detectar valores anormales y determinar si un paciente requiere estudios anexos. Por ejemplo, tenemos la resonancia magnética, que hoy en día también nos ofrece imágenes de sospecha para detectar pacientes con cáncer de próstata. Sin embargo, no es fidedigno al 100%. Para hacer un diagnóstico fidedigno de cáncer de próstata nos tenemos que herramienta básica, que es una biopsia transrectal. Ya con esto llevamos a cabo lo que es un diagnóstico oportuno de un cáncer de próstata en un momento dado. De acuerdo, sigue siendo muy frecuente el problema de la próstata, ¿no ha cambiado? No, todavía, doctor, le puedo decir que aproximadamente es la tercera causa de morbilidad en los hombres, cáncer de próstata. Crecimiento prostático es otra enfermedad que también nosotros padecemos, que muchas de las ocasiones los pacientes se aquejan, que es la mayoría de las veces cuando nos buscan, que es por crecimiento prostático, pero el protocolo siempre lo llevamos de la mano, crecimiento y cáncer. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo solicitamos estudios de conjunto, ultrasonido, antígeno versus resonancia en algunos casos especiales, para llevar a cabo qué tipo de tratamiento podemos otorgar. De acuerdo, antes pues era común que viéramos que venían los pacientes con su sonda cargando, sí, porque es un problema realmente tremendo el que no pueda orinar la persona, ¿no? Sí, es una de las, nosotros decimos siempre, llegamos a la tercera edad, hay tres cosas: comer, hacer pipí y hacer popó. Entonces los pacientes añosos lo que primero se quejan, si no pueden hacer pipí, literalmente se llegan a quejar y nos buscan. Ahora, el no poder hacer pipí es uno de los signos y síntomas que a veces los pacientes nos reflejan. Hay que tomar en cuenta que el crecimiento prostático puede tener diferentes síntomas. Pacientes, literalmente, que usan sonda porque se han tapado. Pacientes que han orinado sangre. Pacientes que han formado litos o piedras dentro de la vejiga. Pacientes que están con infecciones de vías urinarias recurrentes. O el principal signo o síntoma, pacientes que siempre están quejándose que en la noche se levantan a hacer, en demasiadas ocasiones, a hacer pipí. Esos son síntomas que la mayoría de los pacientes nos reflejan y nosotros empezamos a hacer el protocolo y la pesquisa para los pacientes. La disminución del chorro de la... Totalmente, doctor. Es uno también de los que se quejan, o bien que el paciente nos dice, doc, es que tengo que pujar para hacer pipí. Ok, entonces quiere decir que sí tiene muchos síntomas y estadificamos nosotros y de acuerdo a eso determinamos, iniciamos tratamiento médico o en un momento dado hay ciertas indicaciones para indicar lo que es una cirugía. Entonces la recomendación para quienes nos están viendo sería hacerse una prueba de antígeno prostático por lo menos una vez al año. Lo ideal, doc, las guías que nos marcan hoy en día es
Si somos americanos, nos dicen que a partir de 45 años. Ujú. Los europeos nos dicen que a partir de los 40 años. Ahora bien, si usted tiene un familiar directo, papá, abuelo, con antecedente de cáncer de próstata, tenemos que iniciar a los 35 años de forma oportuna. Acudir con cualquier urólogo de nosotros para iniciar ese escrutinio y llevar una detección oportuna en un momento dado cuando se eleve ese antígeno. Pero sí, lo inicial es un antígeno prostático e igualmente un ultrasonido de vejiga y próstata. Ok, y si es un mito que la persona que tiene más relaciones sexuales es la que va a padecer de la próstata. No, ya, ¿qué más quisiéramos, doctor? ¿Qué más quisiéramos? No. No, lo que pasa, hoy en día existen ciertos estudios que sí están avalados que, por ejemplo, en un mes si tenemos 20 a 30 relaciones sexuales, nos disminuye el riesgo o la probabilidad de cáncer de próstata a partir de los 60 años. Pero esas 20, 30 relaciones sexuales las debemos de tener aproximadamente entre los 20 y 35 años. Entonces es a veces difícil cumplir la meta, pero se recomienda. Ahora, ha cambiado el tratamiento, ¿no? El tratamiento antes era vía abdominal, una cirugía muy cruenta, se sigue haciendo en la actualidad. Pues fíjese, doctor, todavía la seguimos haciendo. Depende mucho del medio de donde nos encontremos. Hoy en día tenemos mucha tecnología para manejar próstata con respecto al crecimiento de próstata, ¿sale? Porque son dos abordajes totalmente distintos. Para crecimiento prostático tenemos resección transuretral de próstata, ya sea con energía monopolar, bipolar, energía láser, que es lo más en boga hoy en día, y la cirugía abierta para próstatas muy grandes, que sí, como dice el doc, son cirugías muy cruentas, por eso ya hoy en día preferimos cirugía endoscópica mínima invasiva. Esas son las opciones para crecimiento prostático. Sí, no sé. Perdón, cuando entramos a cáncer de próstata, sí, seguimos haciendo prostatectomías radicales abiertas, las laparoscópicas y lo que está también en boga hoy, sobre todo en el centro del país, norte, pues hacerlas con robot. Ok, entonces el problema no es solamente la hipertrofia prostática benigna, sino el CA de próstata, Sí, ¿no? ese es el gran detalle, por eso es que tenemos que hacer siempre el protocolo en conjunto. La mayoría de las veces el paciente va por un detallito que tiene problemas para hacer pipí, pedimos antígeno y el paciente sale con un antígeno elevado. Lo confirmamos, hacemos otros estudios, una fracción libre, una resonancia magnética y ya nos apoyamos de un radiólogo intervencionista para hacer una biopsia dirigida, ¿no? ¿A partir de qué edad deberían ir al urólogo? Idealmente todo hombre a partir de los 35 40 años. Idealmente. ¿Una vez al año, una vez cada 2 años? Depende mucho del antígeno. Hay valores de antígeno cuando son menores a 3, a 2 o a 1. Nos dicen que cuando es menos de 1 nos da un margen de hasta 3 años para acudir nuevamente. Un margen de 1 a 2 nos da un margen de 2 años. Menos de 3, prácticamente de 2 a 3, al año tenemos que revisarlo nuevamente. Perfecto. ¿Qué recomendaciones puede hacer un hombre para padecer menos de la próstata? No hay ninguna. Ya ves que en todas las especialidades, ¿no? Que camine, que coma menos grasas, que lleve una alimentación saludable. Aquí no. En general, digo, tabaco cero. Okay. Eso sí, para como todas las enfermedades que tenemos o las enfermedades oncológicas, tabaco tiene que prácticamente ausentarse de nosotros. ¿Disminuye el riesgo? Totalmente. El tabaco es un factor de riesgo para cáncer de próstata y dentro de los tumores o cáncer urológicos de vejiga y de riñón principalmente. Okay. Pero próstata también lo disminuye. Encontrar un factor así de riesgo, que hagamos dieta, ejercicio, desafortunadamente hoy en día no. Es un volado realmente que nos toque un paciente con cáncer de próstata. El ejercicio sexual tampoco. O sea, realmente no tiene que ver. No, la verdad no. Solamente sí, lo que le platicaba hace un ratito, la frecuencia de 20-35 disminuye el riesgo. Pero tampoco es un hecho que si usted está de gallo ahí, sí, ya está libre de eso, no, para nada. De acuerdo. Entonces, la persona debe estar muy atenta a que disminuya el chorro de la orina, a la retención urinaria, que tenga que hacer fuerza, a no que sienta alguna bolita en alguna parte. Ese es el inconveniente, doctor, con próstata. La mayoría de las personas nos dicen, no, es que doctor, me duele acá, no será mi próstata. Desafortunadamente la próstata es un órgano que no es tangible, a excepción de lo que es el tacto rectal. De ahí en fuera no se puede tocar. Es por eso que nosotros como urólogos siempre nos tenemos que apoyar de un estudio de imagen, que en el primer caso es el ultrasonido y lo mejor hoy en día es una resonancia magnética. La resonancia simple. No, tiene que ser con contraste. Contrastada. Con contraste, para tener una mejor definición. De acuerdo. Ahora, digo, pensando en, ya nosotros tenemos la edad de padecer de próstata, ¿no? Pues, ahí estamos. Entonces,
De las personas que ya se operaron de la próstata, ¿tienen que mandar a hacer a patología el estudio? Tienen que hacer un estudio previo porque, por ejemplo, en los problemas ortopédicos mandamos a hacer la gamografía ósea, ¿no? Para ver si tiene afectación. En el caso de la próstata se puede hacer algún estudio, aparte de la resonancia, que te veas si tiene metástasis, si no tiene metástasis. Ok, sí. Cuando ya tenemos un diagnóstico que se realizó mediante una biopsia transrectal de próstata y nos confirman que hay cáncer de próstata, se tiene que hacer otro protocolo para determinar la extensión de ese cáncer. Dentro de ellos, una tomografía simple y contrastada para determinar la presencia de ganglios. Ese es un aspecto. Otro aspecto es lo que comentaba usted, un gamagrama óseo para determinar si tiene metástasis óseas, que es una de las principales metástasis, el cáncer de próstata. Nos toca encontrar muchos pacientes que le puedo decir que el 30% debutan con metástasis óseas a columna. Y nunca se han hecho un antígeno prostático. La mayoría de las veces llegan con ustedes como ortopedistas y piden un antígeno y está arriba de 1000, 1500, ya, prácticamente agua pasa por mi casa, se hace la biopsia, se confirma el diagnóstico e iniciamos tratamiento. En el caso de metástasis pulmonar, no. Es muy rara la metástasis pulmonar, pero puede llevarse a... La principal son metástasis óseas, partes blandas, sobre todo en las regiones inguinales, y etapas muy tardías, pulmón. Me ha tocado ver hasta metástasis cerebrales en ciertas ocasiones. ¿Qué es lo que más opera un urólogo? Hoy en día, le puedo decir que es crecimiento prostático, litiasis, las famosas piedras a nivel renal, o bien que obstruyen el uretero como tal. Son causas. Nefrectomías, ya sea laparoscópicas, abiertas, secundario a tumores. Próstata desde el punto de vista de cáncer, prostatectomías radicales. Los procedimientos un poquito más pequeños, circuncisión, vasectomías, varicoceles, hidroceles, son de genitales como tal. De hecho, varicoceles después me gustaría que habláramos porque, digo, en otro programa, claro. Porque la gente utiliza no usa truzas ajustadas, y creo que es un factor. Para eso no es realmente un factor el hecho de usar otro tipo de ropa interior muy floja. Entrando en ese detalle, Doc, realmente lo que nosotros sugerimos es utilizar ropa ajustada en pacientes con diagnóstico de varicocele o dolor testicular. En pacientes que no tienen ninguna molestia testicular o de genitales escrotales, realmente no hay ningún inconveniente. Bien, y ahora cerrando esto con respecto ya al CA de próstata, ¿es frecuente la gente joven? Sí. Sí es frecuente. Sí. Cada vez se ha ido detectando a gente más joven, como en otras patologías de otras disciplinas. Tenemos la fortuna que hoy en día la gente en nivel cultural también ha ayudado, y la propaganda que tenemos también a nivel de salud, que gente más joven se hace el estudio, entonces podemos detectarlos mucho más oportunamente. A diferencia de que, le puedo decir, hace 10, 20 años, la mayoría de las veces las detecciones lo hacíamos a 70, 80 años. Por expectativa de vida del mexicano ya no teníamos que ofrecer muchas opciones, tratamiento paliativo en menos, para controlar. Hoy en día se detectan a 50, 60 años y podemos otorgar tratamiento quirúrgico, tratamiento médico, existe radioterapia, existe una amplia variedad para tratar cáncer de próstata. Y todavía es un tabú entre los hombres que platiquemos de cáncer de próstata. Totalmente. Sí, ¿no? O sea, las mesas de cantina echando unas cervezas o algo, no es motivo de plática la salud. No, doctor, pero fíjese que es bien chistoso porque muchos pacientes llegan y dicen, oiga, doctor, es que estoy viendo a mi compadre, se echa 2, 3 cervezas y va al baño a cada rato. Yo me tomo una y ya fui 5 veces. ¿Por qué, doctor? Esa es otra frecuencia que también son pacientes que ya tienen detalles prostáticos. ¿Por qué aumentan? El alcohol es un irritante a nivel de vejiga. Entonces tienen crecimiento prostático, se irrita y empiezan a tener una urgencia. Y por eso el paciente va por eso. Nos busca y nos dice, ay doctor, se me hace raro. Otro irritante vesical, el famoso café. El café, llegan, doctor, tomo mi café y voy 3, 4 veces. ¿Por qué? Hacemos un ultrasonido, ¿sabe qué? La próstata está grande y en la vejiga usted no me está vaciando bien. Toma café y por eso se irrita mi vejiga y todavía más le da esa frecuencia. Claro, ahora, la hipertrofia prostática, el cáncer de próstata, ¿podría confundirse en algún momento con una infección? Sí. Que la persona tenga una infección, ¿no? Sí, claro. Sí. Eso sí, también dentro del protocolo también hacemos lo que es un examen general de orina y un urocultivo.
Siempre descartamos primero que sea una infección de vías urinarias, o bien en pacientes jóvenes menos de 50, 40, 35 años, es muy frecuente encontrar pacientes con datos de prostatitis, que ya se puede dividir prostatitis agudas, crónicas, subagudas, dependiendo cómo encontramos al paciente. Y las molestias son similares, muy parecidas. La única diferencia es fiebre. Ok, hay fiebre en la prostatitis, de ahí Sí. el dolor puede ser muy fuerte también, Sí. ¿no? A diferencia de La prostatitis la mayoría de las veces lo refieren como un dolor perianal. Al momento que se sientan, a nivel entre lo que se encuentra el escroto y ano, al momento de sentarse, el paciente refiere dolor y ha tenido fiebre. Y la mayoría de las veces hay relaciones sexuales de alto riesgo, entonces por ahí buscamos también antecedentes. De acuerdo. De hecho, eres el primer especialista de los con los que hemos platicado, que la patología que hemos tocado no hay mucho de prevención, ¿no? Y a diferencia de las demás, ¿no? Digo, un se llama Mario, que tiene que prevenir, bueno, todas las patologías, ¿no? Las varices, el ejercicio, el mover los pies, y aquí no, aquí es responsabilidad de cada persona masculina de hacerse el antígeno prostático. Recomiendas a partir de los 40 años por lo menos, 40 años. una vez al año, y si obviamente las cifras no salen dentro de lo normal, debe acudir con el urólogo. Con el urólogo. Sí, tenemos que verificar siempre el antígeno prostático y determinar otro parámetro que solicitamos nosotros. Y ya de acuerdo a eso vamos viendo un seguimiento, o bien vemos si hay una pauta de 6 meses para seguirlo, o bien decirle, ¿sabe qué? Nos vemos en un año, tranquilos. Sí, y es una confianza también, como tú dices, aquí estamos, ¿no? Sí. Es una confianza tener al cirujano urólogo, porque pues sabemos que nos va a resolver el problema, obviamente si detectamos a tiempo este tipo de patología. Por lo que las personas que nos ven deben saber que lo más importante es hacer la prevención, y en este caso en el estudio. Sí, es totalmente, como usted dice, responsabilidad totalmente del paciente. Y de nosotros como hombres, culturalmente, ir perdiendo un poquito el tabú y el miedo de acudir con nosotros. Como les platicaba hace un momento, ya el tacto rectal, de hecho, en mi experiencia particular, yo nada más lo utilizo realmente cuando tengo que estadificar ya. Sí. Ok, es ahí hasta cuando realmente molesto. O bien cuando voy a operar al paciente y determinar, vamos a ver qué tan grande está esa próstata, corroborarla con el ultrasonido y ver qué técnica quirúrgica utilizamos en ese paciente. Sí, fíjate qué importante, ¿no? Ahora, cerrando esto, hay un problema también relacionado con la urología, que son las infecciones de vías urinarias, ¿no? Sí. Porque una infección urinaria que no se trate pudiera llevarnos hasta un problema renal, ¿no? Claro. Hablando de responsabilidades, que Sí. hoy me tocó ver en la consulta 3 pacientes diabéticos. Ujú. Desafortunadamente, ¿cuál es la historia que conocemos en nuestros pacientes diabéticos? Descontrol. No nos cuidamos, ¿no? Descontrol, Sí. totalmente. El ser diabético nos predispone a tener infecciones de vías urinarias recurrentes. Correcto. Difícilmente el paciente diabético lo conceptualiza, pero no. ¿Por qué? El paciente diabético, como hemos escuchado, tiene neuropatía. Manos, pies, ojos, pero también afecta lo que es el sistema intestinal y el sistema urinario desde el punto de vista de mi vejiga. Okay. Entonces también hay alteraciones a nivel nervioso de mi vejiga. Son pacientes que en los primeros 10, 15 años padecen de una vejiga hiperactiva, poco reservorio. 15 años después o 10 años después del descontrol, prácticamente empiezan con una vejiga retencionista, con una incapacidad para vaciar. Y esa orina que se queda almacenada, que volvemos al mismo caso, el paciente prostático, es un cultivo y le predispone a las infecciones de vías urinarias recurrentes. Y son pacientes que están tocando un médico antibiótico, otro médico antibiótico, otro médico antibiótico, otro médico antibiótico. ¿Qué genera todo este círculo? Resistencia bacteriana. Cuando nos toca, nos dejan muy poquitas opciones. Carbapenémicos, digiciclina, medicamentos que además de que son sumamente costosos, todas son de medio intrahospitalario. Y el paciente a veces no lo conceptualiza, le es difícil entender esa situación. Al punto que llega un momento en que nosotros manejamos algo que se llama bacteriuria asintomática. El paciente va a presentar muestras de orina y cultivos positivos. Pero literalmente, si no hay fiebre o sintomatología urinaria irritativa, no damos tratamiento. ¿Por qué?
porque volvemos otra vez a este círculo de resistencia bacteriana. Ya, o sea, puede tener 40, 60 leucos Y ahí se queda y ahí sin se va a tratamiento. quedar. Ahora sí, la forma en que le decimos a los pacientes, o al menos yo les explico a los pacientes, es como tener un vecino, ya vive ahí a su lado, pero mientras no le delata, no le lanzo antibiótico. ¿Por qué? Porque si no el paciente siempre quiere antibiótico, 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 y ha generado multiresistencia, Tienes razón. y ese es el gran detalle. Que eso es un problema que antes no se veía con la No. frecuencia que se ve ahora, ¿no? No, yo le puedo decir que la multiresistencia ahorita está en un 60-70%, al punto que el famoso ciproflox, trimestoprim, ampicilina, ya no hay nada. Bien, estamos finalizando nuestro programa con el doctor Wilber Salazar Osuna, médico urólogo, cirujano urólogo, de los más reconocidos en nuestro medio, amigo de nosotros, y además un experto que le recomendamos. Y no se olviden que nos vemos en el siguiente programa, cronómetro a las 5 de la tarde. Es un gusto tenerte con nosotros. Cuando guste. ¿Algún Ya mensaje saben. que les quieras Por favor, todos los hombres a partir de los 40 años acudan con algún urólogo o realícense con su médico de confianza un antígeno prostático. Con eso estamos más. Ese mensaje que llegue a la población, estamos bien servidos hoy en día. De acuerdo, en el mes de los padecimientos de la próstata. Nos vemos en Línea Médica. Hasta luego.